estudié en la Universidad de los Andes y también tengo una maestría en Ingeniería Ambiental de la misma universidad. Y ya llevo 3 años acompañándolos en la escuela como profesor del programa. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hacer una breve charla que tiene que ver acerca de la evolución de la ingeniería ambiental. Y pues nada, para poder saber de dónde surgió la ingeniería ambiental es necesario que hagamos un recorrido sobre la línea histórica de nuestra humanidad, ¿vale? Entonces déjenme les comparto una pequeña presentación y continuamos. Perfecto, por favor confírmenme si ya pueden ver la presentación. Sí, vemos, Sebastián. Bueno, perfecto. Gracias. Listo. Nada, si vamos a empezar a hablar sobre la ingeniería ambiental, ¿cierto? Es necesario entender qué es la ingeniería ambiental primero. Realmente, el término ingeniería como tal es una palabra que viene derivada del latín de ingenio. Quiere decir que todas las ingenierías básicamente se basan en la utilización de nuestro ingenio para solucionar problemas de distintas índoles. Específicamente entonces la ingeniería ambiental se fundamenta en cómo utilizamos nuestro ingenio para solucionar los problemas ambientales a los que nos estamos enfrentando como sociedad. Pero eso nos lleva a preguntarnos, pues, ¿cuáles son esos problemas ambientales que pretende solucionar la ingeniería ambiental? Entonces, para poder hablar de cómo la ingeniería ambiental soluciona estos problemas, debemos entender cómo han ido cambiando y cómo han ido evolucionando estos problemas ambientales. Y entonces quiero remontarme a los inicios de nuestra especie humana, de nuestros antepasados directos, de los Homo sapiens. Pues los Homo sapiens llevamos en la Tierra únicamente un periodo de 200.000 años. Aunque parezca mucho, realmente no lo es. Si nosotros comparamos cuánto tiempo hemos habitado nuestro planeta, comparándolo, por ejemplo, con otras especies como los dinosaurios, pues los dinosaurios habitaron nuestro planeta, nuestros continentes, por alrededor de 2.000 millones de años, por lo que vemos que nuestro periodo de tiempo sobre la Tierra es relativamente muy corto. Entonces la pregunta es cómo un individuo, una especie, ¿cierto? Como nosotros, que somos unos primates, que relativamente no tenemos muchas habilidades físicas, nos hemos constituido en el principal protagonista de nuestro planeta. Entonces, pensemos en nuestros antepasados, en estos primeros seres humanos hace 200.000 años. Estos primeros seres humanos de la especie Homo sapiens, como nosotros, pues se veían exactamente igual a nosotros, pero estaban habitando un planeta muy diferente al planeta en el que vivimos nosotros hoy en día. Básicamente, nuestros antepasados habitaban en pequeños grupos de familias que viajaban de un lugar a otro buscando tierras con mejores condiciones para obtener alimentos y para cazar animales pequeños para poderse alimentar. Y este comportamiento que tenían nuestros antepasados de no estar establecidos en un único lugar, sino de estar viajando de un lugar a otro, buscando mejores oportunidades, es lo que se conoce como el nomadismo, ¿cierto? Éramos nómadas en una primera edad de nuestra cultura, de nuestra humanidad. Entonces, pensemos que nuestros antepasados se enfrentaban a todo tipo de peligros. Habían predadores mucho más grandes y fuertes y rápidos que el ser humano, por ejemplo, los tigres dientes de sable, los mamuts, teníamos muchísimas especies de animales, de insectos venenosos, reptiles, anfibios, que incluso veían al ser humano como su presa. Entonces, démonos cuenta que los problemas ambientales de nuestros antepasados eran muy diferentes a los que experimentamos hoy en día. Podríamos empezar a dilucidar que nuestros primeros seres humanos tenían como principal problema ambiental pues protegerse de la misma naturaleza, protegerse de los peligros innatos de la naturaleza. Entonces esto siguió a lo largo de mucho tiempo. Sin embargo, la habilidad del ser humano de poderse comunicar, la capacidad del ser humano de generar herramientas, de generar un lenguaje que nos permitía organizarnos y crear planes para mejorar nuestras actividades de caza, por ejemplo, lo cual le permitía a grupos de seres humanos ser capaces de cazar animales tan grandes como los mamuts. Todo esto lentamente fue llevándonos a la cima de la cadena alimenticia y nos fue posicionando en un lugar muy diferente de este primer ser humano totalmente vulnerable. Pensemos también
que el ser humano, justamente con estas actividades que tenía, que eran principalmente la caza y la recolección, y principalmente un comportamiento viajero, nómada, de estar moviéndose de un lugar a otro, pues también iba a generar los primeros tipos de residuos sólidos o los primeros tipos de residuos humanos o los desechos. ¿Cuáles eran estos? Pues principalmente las excretas del ser humano, pero también los restos de huesos, de alimentos, ¿cierto? De los animales que habíamos cazado. Y básicamente el enfoque que tenían las primeras culturas era dejar atrás los desechos. Básicamente era dejarlos en un lugar, desentendernos de ellos, y pues el ser humano iba a viajar a un nuevo lugar, a un nuevo territorio, olvidándose por completo de sus residuos, olvidándose por completo qué era lo que iba a pasar en la naturaleza con esos residuos, ¿verdad? De hecho, seguramente no iba a pasar mucho. Los seres humanos hace 200.000 años, pues no superábamos una población de cientos de habitantes sobre todo el planeta Tierra. Entonces, muy seguramente el planeta y los ecosistemas eran tan grandes, tan vastos, que eran capaces de depurar los pequeños o las pocas cantidades de residuos y desechos que estaban generando estos primeros humanos. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar con el tiempo. El ser humano empezó a dominar tecnologías como por ejemplo el fuego. El fuego le permitió al ser humano bastantes cosas. Por ejemplo, cocinar alimentos que antes no se podían consumir, como los granos, el arroz, los frijoles, ¿cierto? Las lentejas, eran alimentos que no podíamos consumir crudos y ya con el fuego podíamos consumirlos, cocinarlos, y nuestra dieta empezó a cambiar. Con el fuego, los primeros seres humanos empezaban a quemar pequeñas parcelas de bosque para empezar a ahuyentar a sus predadores y recolectar los residuos y restos de frutos secos que pudieran quedar después del incendio. Entonces el fuego también tuvo un rol fundamental en empezar a cambiar las costumbres de los seres humanos. Empezamos a alimentarnos con una dieta diferente, empezamos a cocinar la comida, la carne, asimismo cocinar los alimentos empezaba a eliminar, por ejemplo, lo que veremos más adelante, que eran los primeros organismos patógenos, las bacterias, los virus, que causaban esas enfermedades. Entonces, si bien nuestros primeros antepasados tenían una expectativa de vida de apenas de 30 años, imagínense, una persona de 30 años ya era toda un abuelo o una abuela de un clan. Y con el tiempo, pues, al protegernos de la naturaleza con las herramientas con las que iba contando el ser humano, pues nuestra expectativa de vida fue aumentando lentamente. Si nos empezamos a retomar ahora a los años 4000 antes de Cristo, son esos años donde ya está instaurada esa nueva cultura del sedentarismo. Y con el sedentarismo me refiero a que el ser humano fue capaz de establecerse en un único lugar y dominar técnicas como la producción de alimentos a partir de la agricultura y la ganadería. Ya el ser humano no tenía que estarse moviendo de un lugar a otro para obtener sus alimentos. Simplemente podíamos cultivarlos y producirlos nosotros mismos. Aparecieron esas primeras civilizaciones, donde la más antigua, de la cual se tiene registro, es la civilización china y después la civilización de la Mesopotamia. Lo que es interesante es ver que estas primeras civilizaciones básicamente formaron ciudades, y estas ciudades eran, si lo pensamos, como una especie de burbuja que separaba al ser humano, separaba el hábitat del ser humano al hábitat del resto de las especies, al hábitat natural del que veníamos acostumbrados. Porque el hábitat natural, los bosques, las selvas, las sabanas africanas, eran ecosistemas totalmente peligrosos y agrestes para el ser humano. Las primeras ciudades nos permitían protegernos, permitían que nuestros niños estuvieran tranquilos, que estuvieran menos en riesgo de ser comidos de repente por un predador de gran tamaño. Entonces, con esto fueron cambiando nuestras actividades, fue aumentando nuestra expectativa de vida y fuimos alejándonos lentamente de la naturaleza, alejándonos de esas costumbres primitivas que tenían nuestros antepasados. Hay que analizar, por ejemplo, que estas primeras civilizaciones empezaron a encontrar herramientas para protegerse de los peligros del medio ambiente. Empezaron a construir calles, canales, murallas, y también llegaron los primeros acueductos y alcantarillados. Los acueductos tenían un rol importantísimo
porque buscaban tomar el agua fresca de los ríos y poderla llevar hasta los conglomerados urbanos, hasta donde estaban las primeras ciudades. Y los alcantarillados tenían una función muy interesante. Fijémonos aquí atrás que si bien el primer enfoque que tuvo el ser humano con sus desechos fue dejarlos atrás porque el ser humano estaba viajando, ahora como el ser humano no estaba viajando, sino que ya pasó de ser nómada a ser sedentario, pues tenía que empezar a lidiar con sus desechos. ¿Qué iba a hacer con todos esos desechos, con sus excretas? ¿Qué iba a hacer con los restos de comida? ¿Qué iba a hacer con los objetos de construcción que sobraban? Entonces, lo que tenían todas las civilizaciones antiguas en común es que se organizaban cerca a los grandes ríos y a los lagos. Entonces, con esto, básicamente el enfoque de estos primeros alcantarillados y de que las civilizaciones estuvieran cerca a los ríos, era que el agua alejara los desechos del ser humano. Fíjense la diferencia. Antes era el ser humano el que se alejaba de sus desechos, ahora necesitábamos una manera de poder alejar esos desechos del ser humano. Pero aquí empezaron a ocurrir muchísimas cosas bien interesantes. Lo primero que empezó a ocurrir es que la gente empezaba a sufrir enfermedades y pestes, de las cuales no tenían ni idea de cuál era su causa. Y pues realmente, como vemos, pues si bien los primeros peligros estaban dados por los grandes predadores, los peligros que siguieron enfrentando nuestros antepasados tenían que ver con estas enfermedades, con estas pestes, con epidemias y pandemias incluso de orden global y continental que experimentaban estas primeras civilizaciones. ¿Por qué estaban enfrentando un nuevo peligro, unas nuevas amenazas que afectaban su salud, su expectativa de vida? Realmente, en nuestro pasado, los peligros venían dados por los fenómenos naturales. Básicamente, no existían sistemas de tratamiento de aguas avanzados, por ejemplo. Entonces, la calidad del agua amenazaba nuestra salud directamente. Como les dije, lo que existía al principio eran sistemas de acueducto. Se traía el agua directamente de los ríos, pero no recibía ningún tipo de tratamiento y asimismo era consumida. Esto acarrea enfermedades muy peligrosas, como por ejemplo la causada por el gusano de Guinea. El gusano de Guinea es una enfermedad que incluso hoy, al siglo XXI, tenemos problemas en erradicarla. Esa es una enfermedad que no es causada por el ser humano, y ahí viene justamente lo que les estoy mencionando, que al principio los primeros problemas ambientales venían dados por fenómenos naturales, por la naturaleza en sí misma. Entonces, este gusano de Guinea es básicamente un parásito que habita en los ríos y en los lagos de distintos continentes de nuestro planeta. Entonces, el ser humano, al consumir el agua sin ningún tipo de tratamiento, puede consumir los huevos de este tipo de parásitos. El gusano de Guinea es un gusano bastante peligroso, agresivo, porque lo que hace es que una vez una persona ha consumido el huevo, nace el gusano y el gusano empieza a alimentarse de nuestra comida. Es decir, mientras nosotros nos alimentamos, los nutrientes no los tomamos nosotros, no son pasados al torrente sanguíneo, sino que por el contrario estos gusanos empiezan a alimentarse de ellos, hasta que crecen y pueden crecer hasta tamaños de 1 metro incluso dentro de nuestros intestinos. Pero eso no es lo peor con este tipo de parásitos. El gusano de Guinea, cuando quiere completar su ciclo reproductivo, él sale del intestino y empieza a recorrer los músculos de la pierna hasta que sale por los pies. Entonces, la idea de que salga por los pies es que las personas tengan que hundir sus pies en el agua del río o del lago para que el gusano salga por allí y complete su ciclo reproductivo. Pero obviamente, pues esto genera básicamente inflamaciones muy fuertes, infecciones que en muchos casos son totalmente inmovilizantes para las personas que sufren esto. Y claro, esta es solo un ejemplo de las tantas enfermedades que nos han asediado relacionadas, por ejemplo, con la calidad del agua. Está el cólera, por ejemplo, que es una bacteria que genera enfermedades diarreicas agudas terribles, que son las responsables de muertes, incluso hoy en día, de algunos niños en algunos continentes de nuestro planeta. Si analizamos también problemas ambientales relacionados con la calidad del aire, en un principio el ser humano no era el causante de los problemas ambientales. Pensemos que los primeros eventos de contaminación del aire venían dados por erupciones volcánicas.
Básicamente, cuando un volcán hace erupción, arroja a la atmósfera grandes cantidades de cenizas y gases tóxicos como óxidos de azufre y de nitrógeno, y muchos de ellos son tóxicos y en el pasado fueron responsables de muchas enfermedades y muertes de nuestros antepasados en nuestras civilizaciones pasadas. También hubo erupciones volcánicas muy graves, por ejemplo en Tailandia, hace más de 400 años se registró una erupción volcánica que generó una cantidad de cenizas que básicamente opacó la atmósfera y no permitía el paso de la luz solar por varios meses. Terriblemente, lo que ocasionó una oscuridad parcial en ciertas regiones de nuestro planeta es que los cultivos y las cosechas murieran. Y si la gente, nuestras poblaciones no eran capaces de producir alimentos, ¿qué iba a pasar? Pues se iban a desatar muchísimas hambrunas y en consecuencia seguramente muchas personas murieron a causa de eso. Si pensamos también en los alimentos, en las enfermedades que nos pueden causar, por ejemplo, los hongos de alimentos dañados, que podemos enfrentar también por contaminantes, metales pesados que se acumulen en nuestros alimentos, pues esto también era un riesgo de muerte. Incluso algo tan simple como una cortada podía infectarse y esa infección generaba la muerte. Entonces, nuestros antepasados tenían como un paradigma de lo que eran los problemas ambientales, una forma de protegernos de la naturaleza. Ese era nuestro problema ambiental en un pasado, cómo nos protegemos de la naturaleza. Y por otro lado, como les mencionaba, simultáneamente, el ser humano al buscar alejarse de sus residuos, básicamente tenía un paradigma, una narrativa pública en la que se creía que la Tierra era lo suficientemente grande y era lo suficientemente capaz de depurar y lidiar con nuestros desechos sin afectar a nada más, y que nuestros recursos básicamente nunca iban a escasear, nunca iba a escasear la tierra, nunca iba a escasear el agua y nunca iban a escasear los alimentos. Ese era el paradigma que se tenía y seguramente venía porque la población humana no era tan grande, ¿vale? Entonces, con el tiempo, el primer enfoque de defendernos de los problemas ambientales venía dado por protegernos de los fenómenos naturales, proteger los cultivos de grandes sequías. Ahí nacieron entonces los sistemas de riego para poder producir alimentos incluso en épocas de sequía. ¿Vale? Empezamos a acomodarnos, a adaptarnos a fenómenos de variabilidad climática, generando distintas culturas, costumbres en distintos lugares del planeta, y así fue como nos empezamos a defender de la naturaleza para prosperar como humanidad. Tanto así que ya en el siglo XVIII empieza a aparecer lo que conocemos como la Revolución Industrial. La Revolución Industrial básicamente fue algo que sucedió en consecuencia de la invención de la máquina de vapor y de la utilización del carbón principalmente como combustible para calentar el agua, evaporarla y generar un vapor que era lo que alimentaba o movía los primeros motores. Motores que fueron utilizados, por ejemplo, para el ferrocarril, para inventar trenes, que esos trenes entonces permitían conectar grandes ciudades que durante mucho tiempo estuvieron alejadas y que solamente podían comunicarse vía de transporte animal, a caballo o a carroza. Entonces los trenes aumentaron el comercio, aumentaron la actividad económica. El uso de carbón pues permitió generar fábricas para producir bienes y servicios en masa. Todo eso lo que llevó fue seguramente a un momento de bonanza, de crecimiento económico y poblacional. Básicamente desde el siglo XVIII es el punto de quiebre donde el crecimiento de la población de nuestro planeta aumenta exponencialmente. ¿Vale? Ahí tenemos un punto de quiebre donde el crecimiento humano se dispara. Todo eso va a tener varias consecuencias. Pensemos que lo primero que empezamos a encontrar es el desafío a ese paradigma de la abundancia que se tenía, de que la tierra era suficiente. De hecho, fue Robert Malthus quien planteó un problema matemático que tenía que ver con el crecimiento de la población enfrentado al crecimiento de la capacidad que tenía el ser humano de producir alimentos. Básicamente, Robert Malthus dijo que la población estaba creciendo a una tasa exponencial, mientras que los alimentos, ¿cierto? La producción de alimentos solamente estaba creciendo a una tasa geométrica, que iba a llegar un punto en nuestra historia en el cual iba a haber más seres humanos
que alimento disponible y que en ese momento íbamos a enfrentarnos a una crisis. En esa crisis, Robert Malthus predijo muchísimas hambrunas, que la gente iba a morir. Entonces, pensemos que Robert Malthus fue el pionero de la conciencia ambiental. ¿Por qué digo que fue el pionero de la conciencia ambiental? Porque fue la primera persona en desafiar el paradigma que se tenía de que los recursos naturales eran ilimitados. Fijémonos que con el pasar de los tiempos empezó a generarse esta cultura ambiental. Sin embargo, pues el ser humano también siguió avanzando en la ciencia y en la tecnología, generando los primeros sistemas de tratamiento de agua urbana. En el siglo XIX, el primer sistema completo de tratamiento se construyó en la ciudad de París. Consistía básicamente en una serie de filtros de arena que permitían filtrar básicamente las impurezas que pudiera tener el agua. Nos permitía filtrar también, por ejemplo, huevos de algunos parásitos, protegiéndonos de la calidad del agua. Y simultáneamente, también en el siglo XIX, Justus von Liebig, que fue un alemán, un químico alemán, descubrió algo que revolucionó nuestra historia por completo, y fueron los fertilizantes químicos. El problema, por así decirlo, de que se hubieran descubierto los fertilizantes químicos, pues básicamente lo tuvo Robert Malthus, porque realmente los fertilizantes químicos fueron necesarios para poder aumentar esa tasa de producción de alimentos que Robert Malthus dijo que algún día iba a ser un problema. Entonces, Justus von Liebig, al inventarse los fertilizantes químicos que aportaban nitrógeno y fósforo a los suelos, aumentando su productividad de alimentos por hectárea, ¿cierto? Es decir, en la misma unidad de terreno, en la misma finca, era posible producir aún más alimentos, pues básicamente la humanidad descartó o olvidó momentáneamente ese desafío al paradigma de la abundancia, entrando a un nuevo paradigma en el que el ser humano creía que su tecnología lo iba a salvar ante cualquier problema ambiental, ¿vale? Entonces, lo que planteó Robert Malthus fue básicamente satanizado y pues no fue tenido tan en cuenta. Sin embargo, el tiempo siguió pasando, las industrias siguieron creciendo, justamente usando recursos como el carbón para poder quemar el carbón y, como les digo, alimentar estos primeros motores a vapor, hasta que en principios del siglo XX ocurrió otro evento que es considerado como un punto de quiebre en la historia de los problemas ambientales de la humanidad. En el siglo XX ocurrió un fenómeno climático natural, es algo natural, ¿vale? Que ocurre en todas las partes del mundo, que es conocido como la inversión térmica. Es simplemente un fenómeno en el cual la atmósfera, básicamente, entra en unas condiciones de calma. Pensemos que la atmósfera, cuando está calmada, básicamente no tiene viento. La atmósfera no se mueve. Pero cuando una atmósfera de una ciudad está en calma, no disipa los contaminantes, no disipa los gases que pudieran emitir todas esas industrias y fábricas que usaban carbón quemándolo. Entonces, a ese fenómeno que, como les digo, se le llama la inversión térmica, se presentó a principios del siglo XX en Londres. Eso sumado a que Londres era justamente la cuna de la revolución industrial, era la ciudad en el mundo con más fábricas funcionando, con más consumo y quema de carbón, pues todos esos gases que emanaba la quema de carbón, junto con un fenómeno natural de una atmósfera que no disipaba los contaminantes, generó lo que se conoció como la Gran Niebla de Londres. Entonces, la Gran Niebla de Londres era una cantidad de humo generado por la quema de carbón totalmente acumulado sobre la ciudad. Era un gas tóxico realmente, que estaba a la altura de las narices de todos los habitantes de la ciudad. Y esto acarreó un gran número de muertes en esa semana que duró la Gran Niebla de Londres. ¿Quiénes morían? Principalmente la población vulnerable, los niños más pequeños y las personas de edad avanzada. Fue este momento en el que el ser humano comprendió o tuvimos un punto de quiebre en el que nos dimos cuenta que el ser humano había crecido tanto que era capaz de alterar el medio ambiente y que ahora el paradigma de los problemas ambientales no se centraba en protegernos de los problemas ambientales solamente, ¿cierto? Sino también en protegernos de nosotros mismos, de nuestras actividades. Y esto empezó a agravarse lentamente. De hecho,
los problemas ambientales son justamente situaciones que hemos ido descubriendo, a veces por problemas o por terribles tragedias, y lentamente nos hemos dado cuenta que hay, no sé, tóxicos, que hay sustancias, que hay actividades que son peligrosas para nosotros mismos y nos generan problemas. Tanto es así que también en los años 20, en Japón, en la bahía de Minamata, que era una población pesquera, cuando la revolución industrial llegó hasta Japón, Japón empezó a desarrollar industrias que utilizaban mercurio. Mercurio para extraer minerales, mercurio para extraer el oro de la minería, pero como les dije, todavía existían restos del paradigma de que los recursos naturales eran infinitos y además existía un completo desconocimiento de las causas y de las consecuencias que podría tener verter el mercurio de estas industrias al mar. Entonces en Minamata lo que ocurrió es que una industria que tenía de nombre Industria Chiso empezó a verter todos los residuos de mercurio de la industria a la bahía de Minamata. Con el tiempo empezó a ocurrir algo muy curioso y fue que las personas empezaron a enfermarse de una enfermedad muy similar al Parkinson, que les generaba tembladeras, que les generaba problemas cognitivos, y los bebés que empezaron a nacer con malformaciones, con problemas también cognitivos, problemas del cerebro, básicamente del sistema nervioso central. Tuvieron que pasar casi 30 años para que descubrieran que el responsable de esa enfermedad era el mercurio que estaba siendo vertido a la bahía de Minamata. O sea, básicamente no teníamos idea que éramos susceptibles de sufrir enfermedades causadas por sustancias químicas, que éramos vertidas a la naturaleza por nosotros mismos. Fíjense, reforzando ahora esta nueva visión de los problemas ambientales que buscaban proteger primero a la misma sociedad humana y que más adelante nos dimos cuenta que no solo debíamos proteger la salud del ser humano, sino también al medio ambiente como tal, porque los problemas que afecten a los ecosistemas y al medio ambiente nos iban a repercutir directamente. Entre la década de los 70 y la década de los 80 empieza a nacer el primer movimiento ambientalista en el mundo, un primer movimiento ambientalista fuerte, consolidado, como por ejemplo el que lideraba el Club de Roma. Todos estos movimientos básicamente empezaban a resaltar esas teorías antiguas de Robert Malthus, llamando o haciendo llamados de atención, sonando las campanas de que efectivamente los recursos naturales no eran infinitos y que todo lo que nosotros hiciéramos con nuestros residuos, que inicialmente solo nos preocupábamos por alejarnos de ellos, pues nos iban a empezar a generar todo tipo de problemas de salud. Entonces, en la década de los 70 nace a partir de las Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, conocido como el PNUMA. El PNUMA empieza a liderar programas ambientales que básicamente son políticas que pretenden que todos los países asuman dentro de sus agendas de desarrollo. Empiezan a nacer estos movimientos, se desarrolla en los años 80 la Comisión Brundtland y nace el concepto también de desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible es básicamente basado en un principio de justicia intergeneracional. Y con eso me refiero a que no podemos agotar los recursos naturales para satisfacer las necesidades de hoy, sacrificando la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. ¿Ven? O sea, no podemos agotar los recursos actuales si eso implica que en un futuro nuestras generaciones venideras no podrían aprovechar estos recursos. Entonces, esa fue la primera idea del desarrollo sostenible, hasta que esa evolucionó a un principio tripartita basado en 3 pilares, que son el desarrollo económico, ¿cierto? Es decir, necesitamos que efectivamente la gente tenga acceso a la economía, a satisfacer sus necesidades, pero que esto se haga con inclusión social, o sea, que sea para todo el mundo, no para unas personas sí y para otras no. Y tercero, que este desarrollo económico, ¿cierto? Este crecimiento económico y esta inclusión social sea al menor costo ambiental posible. ¿Vale? Ese es realmente el significado del desarrollo sostenible. Y el PNUMA, junto con las Naciones Unidas, han planteado una agenda completa
de objetivos que deben seguir todos los países del mundo que estén alineados con las Naciones Unidas, a los cuales les han llamado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, ¿vale? Sin embargo, pues ahí no ha terminado la cosa. Muchos centros de investigación, muchos líderes en temas ambientales, científicos e ingeniería ambiental, como por ejemplo el Centro de Resiliencia de Estocolmo, en Suecia, ha planteado lo que hoy en día se conocen como los umbrales planetarios o las fronteras planetarias. Esas fronteras planetarias son básicamente los problemas ambientales que tenemos hoy en día como humanidad, como planeta. ¿Cuáles son esos? Fíjense, ahí aparece el cambio climático. Sin duda el cambio climático no es el único problema ambiental, es tan solo uno de esos tantos problemas ambientales o de esas fronteras o de esos umbrales planetarios que debemos tratar de generar soluciones para enfrentarlos. El cambio climático, ¿a qué se refiere? Nosotros hoy en día estamos viviendo un periodo interglaciar que a nivel de eras geológicas se conoce como el Holoceno. Básicamente, para resumir, el Holoceno es un momento en la historia de la Tierra, del planeta, en el cual la temperatura media del planeta es de 15 grados centígrados y tenemos unas condiciones relativamente cálidas que son a las que estamos acostumbrados, que son justamente las condiciones climáticas a las cuales nosotros nos hemos adaptado como sociedad, como poblaciones. El cambio climático se refiere realmente no que el clima esté cambiando, como les mencionaba, el clima de la Tierra ha cambiado por siempre. Es más, pues tuvimos eras geológicas, tuvimos sin duda una edad de hielo. Entonces, pues eso está cambiando todo el tiempo. El problema del cambio climático realmente es que la velocidad a la que están cambiando las condiciones de temperatura, de precipitaciones, a las que estamos acostumbrados, esa velocidad supera la velocidad de adaptación humana. Esa velocidad está superando la velocidad de adaptación de los cultivos, por ejemplo. Está superando la velocidad de adaptación de las ciudades para enfrentar cambios en los niveles de los océanos y demás. Ese es realmente el problema del cambio climático. Y pues nada, ya existen muchísimos estudios científicos que relacionan que básicamente este cambio acelerado está siendo ocasionado por un desequilibrio en los ciclos, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero. Pero fíjense que eso es tan solo un problema planetario, solo uno de ellos. Tenemos problemas relacionados con la reducción de la capa de ozono, que nos afecta a nivel planetario. No importa quién emita los contaminantes que son los problemáticos o los causantes de la reducción en la capa de ozono, no importa si los emitimos en Colombia o en China, es un problema planetario, al igual que los gases de efecto invernadero relacionados con el cambio climático. Otro problema planetario, por ejemplo, es la acidificación de los océanos. No sé si de pronto habrán visto documentales que están hablando de la muerte de los arrecifes de coral. Están sufriendo un blanqueamiento justamente por las condiciones ácidas del océano. ¿A qué se debe esa acidificación? Tiene que ver bastante con la acumulación del dióxido de carbono en la atmósfera, porque parte de este se disuelve en el océano y lo acidifica. ¿Cuál es el problema de que el océano sea ácido? Como les digo, si mueren los arrecifes de coral, básicamente se pierden los hábitats de muchas especies marinas, de muchos peces, de los cuales nosotros dependemos, porque los pescamos seguramente y necesitamos de ellos para alimentarnos, porque al mismo tiempo se van disolviendo las caparazones de muchos animales, de muchos crustáceos y moluscos, de los cuales también nos alimentamos. Y es un problema, como les digo, a nivel planetario. Los flujos de sustancias químicas como el nitrógeno y el fósforo. Fíjense que yo les mencionaba la revolución verde derivada por la invención de los fertilizantes químicos. Pues finalmente, ¿a dónde terminan a parar esos fertilizantes químicos? Muchos en los lagos, océanos y mares, generando lo que se conocen como los procesos de eutrofización. ¿Vale? Es un problema de contaminación, en algunos casos generan proliferaciones de algas tóxicas. En el Golfo de México, por ejemplo, cada año se está presentando más frecuentemente lo que se conoce como la marea roja. La marea roja es cuando el mar llega teñido de rojo por una proliferación de un alga que tiene ese color, ¿cierto? Una alga microscópica, pero que además esa alga genera una toxina que mata a las otras especies acuáticas, mata delfines, mata peces y demás. También obviamente un problema planetario relacionado con la disponibilidad de agua dulce. El agua dulce es mucho más fácil de tratar para volverla potable que lo que es el agua de mar.
Y lo mismo, es mucho más fácil tratar agua que viene de un páramo, que viene de un río o de un lago limpio, que tratar el agua residual que sale de una ciudad. Otros problemas planetarios relacionados con el cambio del uso del suelo, básicamente la deforestación y la pérdida de selvas, ¿cierto? De reservas forestales, y eso también sin duda, la destrucción de esas selvas, de esos cambios de usos del suelo, la destrucción de hábitats nos está llevando a experimentar la extinción masiva de especies más grande que ha sufrido la Tierra después de la extinción de los dinosaurios, ¿vale? Estos son los problemas planetarios. Pero la ingeniería ambiental no solo se enfoca en ellos, porque estos no son los únicos problemas. Fíjense que hay problemas de tipo local, es decir, que ocurren en las ciudades, como por ejemplo lo que ocurrió en Londres. Eso es un fenómeno que ocurrió solamente en la ciudad, como los problemas de contaminación atmosférica que se presentan en Bogotá o en Medellín. Son problemas que sufren las ciudades por el manejo que se le ha dado a seguramente los contaminantes atmosféricos. Entonces, si se dan cuenta, la evolución de la ingeniería ambiental pues está muy relacionada con cómo ha ido cambiando justamente la concepción de lo que nosotros entendemos como un problema ambiental. Y ya en justamente el siglo XX y siglo XXI nace como tal la ingeniería ambiental como una rama individual preponderante que tiene como enfoque solucionar estos problemas ambientales, ¿vale? Y estos y los problemas ambientales que están surgiendo y aún no entendemos. Problemas ambientales emergentes como los microplásticos, como las medicinas, ¿cierto? Que están terminando en los ríos y océanos y generan todo tipo de problemas que no conocemos. Para darles un ejemplo rápido, el uso de antidepresivos, justamente por la población que está sufriendo problemas de ansiedad y demás, cuando eso llega a los lagos, afecta el comportamiento de los peces. Un antidepresivo o un ansiolítico hace a los peces básicamente más valientes, pero al hacerlos más valientes, cambiando su comportamiento, los expone a que ellos ya no se escondan, sino que naden en espacios abiertos y son cazados más fácilmente por sus predadores. Y eso empieza a generar desequilibrios ecosistémicos de los cuales aún hoy en día no conocemos los resultados o las consecuencias que eso va a tener sobre nuestras sociedades. Entonces pensemos rápidamente cuál es el rol de la ingeniería ambiental. Pues sí es solucionar estos problemas orientándolos siempre a este marco de valores que es el desarrollo sostenible. Recuerden, el crecimiento económico, la inclusión social al menor costo ambiental posible. Pues básicamente vamos a generar soluciones, pero estas soluciones deben tener en cuenta que son soluciones técnicas, porque al ser una ingeniería, a diferencia de muchas otras carreras, pues nosotros contamos con herramientas como lo son las matemáticas, como lo es la física, la química y la biología para poder generar soluciones a estos problemas. Aquí simplemente les muestro un par. Lo que ven ustedes a la izquierda es una tecnología descentralizada, ¿cierto?, de tratamiento de aguas que se llama Live Straw o pitillo de vida. Básicamente ese pitillo tiene por dentro unas membranas de nanofiltración que son cerámicas, ¿sí? Son construidas de un material cerámico, pero sus poros son tan pequeñitos que son capaces de retener hasta virus y bacterias y le permiten a los niños que no tienen acceso a sistemas de alcantarillados o acueductos o a sistemas de tratamiento como plantas de tratamiento, tomar agua directamente desde la fuente de una forma totalmente segura, evitando enfermedades como el cólera, como la disentería, como el gusano de Guinea que les he venido contando. Soluciones relacionadas con el estilo de vida, por ejemplo, las energías alternativas. Las energías alternativas realmente desde una perspectiva ambiental tienen un gran beneficio y es que no necesitan realmente estar conectadas a un sistema central. Por lo tanto, podemos llevarla a regiones recónditas. Y pues eso va a cambiar bastante la vida de las personas. Lo que ustedes ven ahí es un niño con un acceso a una lámpara con energía solar, que ha sido cargada con energía solar, y eso le cambia por completo la vida a la persona. Le permite estudiar de noche, por ejemplo, algo tan sencillo como eso. El poder estudiar en las horas de la noche seguramente le va a dar más oportunidades de acceder a una mejor educación. Y se ha demostrado que cuando los niños acceden a una mejor educación desde una edad temprana, su desarrollo cognitivo es mucho mejor y asimismo empiezan a aumentar bastante las posibilidades que va a tener esa persona en el futuro de tener una mejor calidad de vida. Aquí se los muestro nuevamente.
Esto es desarrollo sostenible. Son energías de bajo impacto ambiental, son energías que promueven el crecimiento económico. Claro, al tener una mejor educación, pues seguramente podrán acceder a mejores trabajos, pero al mismo tiempo es algo que le puede llegar a todo el mundo. Agua para todo el mundo, energía para todo el mundo. Eso es el desarrollo sostenible. Pero además quiero resaltar que al contar con estas herramientas como la física, la matemática, la biología y la química, tenemos una ventaja ante las demás profesiones, y es que tenemos un profundo entendimiento de cómo funciona el medio ambiente, ¿sí? De cómo funciona el medio ambiente, de cómo funcionan los problemas, los contaminantes, los fenómenos de degradación y en consecuencia cómo podemos solucionarlos. Al final les vamos a dar un ejemplo, justamente un pequeño experimento de cómo a partir de entender la naturaleza planteamos una solución totalmente tecnificada. ¿Listo? De esa manera, ya las principales actividades de la ingeniería se organizan principalmente en 6 matrices. Una matriz relacionada con el agua, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de agua para potabilizarla, distribuirla y para tratar también las aguas residuales generadas, tanto domésticas como industriales. Tenemos otra matriz relacionada con la calidad del aire que respiramos, con qué tipo de combustibles o qué tipo de energías deben ser usadas para disminuir las emisiones de gases contaminantes relacionadas, como les dije, tanto a problemas locales como la contaminación atmosférica, como a problemas globales como el cambio climático. Tenemos otra línea relacionada con los suelos, con la disposición de residuos en suelos, con la producción de alimentos en suelos sanos, porque pensemos que muchas veces los contaminantes que están en los suelos pueden acumularse en los alimentos y enfermarnos. Entonces tenemos una línea de aguas, de aire, de suelos, tenemos otra relacionada con los residuos sólidos domésticos, residuos sólidos de tipo peligroso, hospitalarios y demás. Tenemos otra línea relacionada con la energía y eso es uno de los factores diferenciales de la ingeniería ambiental en la escuela frente a otras universidades. El enfoque de la energía limpia es justamente entender cuál es el ciclo de vida de las energías, cuáles son todos los productos y los impactos ambientales de producir cierto tipo de energía para saber realmente cuándo una energía es más limpia que otra y cuáles son los impactos y cómo pueden ser estos impactos controlados, ¿verdad? Entonces tenemos agua, aire, suelos, residuos sólidos, energía y por supuesto toda una línea relacionada con la gestión y legislación ambiental. Permisos ambientales y estudios ambientales que deben relacionar todo tipo de proyectos de infraestructura, proyectos comerciales, proyectos agrícolas también, para poder preservar el medio ambiente, proteger la salud del ser humano y proteger nuestro medio ambiente, proteger nuestros ecosistemas, ¿vale? Finalmente aquí les muestro los objetivos de desarrollo sostenible que les mencioné, es la agenda internacional que planteó las Naciones Unidas, básicamente son unos objetivos, es una agenda común, son unos objetivos que deben asumir como propios todos los países firmantes de los pactos de las Naciones Unidas. Con eso lo que garantizamos es que todos los países estemos alineados en combatir esos problemas planetarios de los que les estaba hablando. ¿Listo? Bueno, antes de hacer el pequeño juego que tenemos preparado para ustedes, el Kahoot, pues les voy a hablar justamente de lo que nos caracteriza a los ingenieros ambientales de la escuela. Primero es que somos personas seriamente comprometidas con el desarrollo del país, con el desarrollo sostenible. Ese es nuestro marco de valores. Como les digo, un desarrollo que permita el crecimiento económico, la inclusión social, es decir, que sea un desarrollo, un crecimiento para todos al menor costo ambiental posible. Al ser seguramente una ingeniería, lo que ustedes ven es que tenemos que tener seguramente fundamentos muy fuertes en química, física, biología y matemáticas, que es lo que realmente nos permite entender el medio ambiente y plantear las soluciones pertinentes. Tenemos que tener una actitud ética, responsable, por supuesto. La mayoría de problemas ambientales en el mundo están relacionados con la falta de ética, con saber que generamos impactos y no hacer nada al respecto, ¿verdad? Entonces, tenemos esa formación sólida también que nos permite solucionar problemas ambientales, una solución sólida también enfocada en temas de saneamiento, refiriéndome un poco a la matriz de residuos sólidos y de agua, que nos permiten justamente aplicar la teoría, generar soluciones prácticas, tangibles, plantas de tratamiento, torres lavadoras para limpiar gases, construcciones de filtros, sistemas de remediación de suelos contaminados y demás, ¿vale? Ya la carrera como tal cuenta con unos énfasis
que son básicamente unos cursos electivos que se ven al final de la carrera, que nos permiten profundizar alguna de estas matrices ambientales de las que les contaba. Por ejemplo, si alguien quiere profundizar en temas de aguas y de residuos sólidos, está la línea de Ingeniería Sanitaria y Salud Pública. Tenemos temas relacionados con aguas subterráneas, con las aguas que extraemos del suelo. Hay todo un tema de gestión ambiental y ordenamiento territorial. ¿Cómo se hacen los planes de ordenamiento de territorio? ¿Qué territorios y qué ecosistemas deben ser protegidos? ¿Por qué es que no podemos dejar que hagan cierto tipo de actividades en ecosistemas estratégicos como los páramos o en las costas o en los arrecifes de coral y demás? Hay otro énfasis relacionado con el aire y la energía. Calidad del aire, como les mencionaba, desde una perspectiva de contaminación atmosférica, de cambio climático y de energías renovables. Gerencia de proyectos, efectivamente, ya desde un nivel de control y de liderazgo de los proyectos ambientales y de infraestructura que se hagan. Y finalmente, emprendimiento, generar empresa, ser esos héroes que generan trabajo y generan más oportunidades en nuestro país, ¿vale? Finalmente, tenemos nuestro currículo donde ustedes pueden ver esas líneas ambientales que les he venido mencionando. Primero tenemos un ciclo básico donde se ven a profundidad físicas, químicas, biologías y matemáticas. De hecho, es una de las carreras de ingeniería que básicamente tiene el ciclo completo de esos cuatro temas. A veces la química y la biología terminan siendo electivas, pero en la ingeniería ambiental son totalmente obligatorias y necesarias para entender el medio ambiente. Ya a medida que ustedes ven que avanzan las materias, empiezan a encontrar una línea relacionada con agua, con el tratamiento de aguas, conducción de aguas, potabilización y tratamiento de aguas residuales. Tenemos unas materias relacionadas con el tren de aire, de recursos energéticos, de gestión, legislación ambiental y salud pública. También aparece ahí la materia de desarrollo sostenible. Tenemos un tren de suelos que tiene componente de geología, de edafología, que es la parte ecosistémica de los suelos, control y remediación de suelos degradados. Tenemos el tema de aire, energía, suelo, como lo pueden ver ahí, legislación ambiental y un tema que tiene la escuela ya en cuanto a gerencia y liderazgo de proyectos como tal. Entonces, como ven, es una carrera muy completa en la escuela. Por experiencia personal, como les digo, tuve la oportunidad de estudiar en otra universidad, he hecho intercambio fuera del país y les prometo, por conocimiento de causa, que este es uno de los programas más competitivos y más completos, no solo del país, sino de Latinoamérica. Bueno, finalmente, pues el ingeniero ambiental que sale de la escuela es un profesional totalmente capacitado, técnico y competitivo para enfrentar los problemas del mercado y los problemas ambientales emergentes que irán surgiendo en nuestro diario vivir. Bueno, con eso quiero que pasemos al juego rápidamente para no extenderme mucho más y que continuemos con nuestras actividades. Entonces la ingeniera Paola les va a compartir un código por el chat de la presentación, les va a compartir también la pantalla y necesito que ustedes ingresen entonces al Kahoot, que es el link, ingresen el código, ponen un nombre que ustedes quieran poner y tengan abiertas las dos pantallas, o bien sea que están en el computador, abren las dos pestañas, la pestaña de la videollamada que tenemos, porque allí es donde vamos a transmitir las preguntas, y que tengan también de forma paralela la pestaña en donde ustedes van a poner las respuestas de las preguntas, ¿listo? Entonces, la ingeniera Paola les va a compartir la pantalla ahora. Bueno. Tenemos 4 inscritos, por favor, anímense. Bueno, 4 entonces, inscritos, tenemos a Nicole, Daniel, Sofía, Hernán. ¿Quién más se nos anima? Sara. Paula. Okay. Aquí tenemos 20 asistentes. Bueno, tú ni yo entramos, ¿no? Ni Paola. Paola ya conoce las respuestas. sí, nosotros no. No. Paula. Qué bueno. Hernán, John. 2 Paulas. Bueno, aquí, ¿cómo diferenciamos con los nombres? El apellido, para que no se nos confundan. Vamos a tener un premio chiquito, pero lo importante acá es participar, que nos haya llamado la atención esta presentación tan bonita que hiciste, que sintamos que podemos participar en
en el medio ambiente, ayudar en algo, sí, es una profesión, es una ingeniería, ¿no? Como decías, tiene todo el componente técnico de cualquier ingeniería y nos vamos por una especialidad. 9, tenemos 9, ¿quién más se anima a participar? Ánimo. Evelyn, ok. Neil Ojeda, ya Paula tiene apellido, Paula Sandoval, ok. ¿Quién más? Tatiana, anímate, ¿ya estás? Eso, Tatiana Pinilla. Ya tenemos a Sara, Nicole también está. Es Nicole Sierra, nos falta Nicole. María Sofía, Lady. Bueno, no se preocupen si no desean participar, pero chévere participar. Ok, bueno, ¿qué dices? ¿Lo cerramos? ¿Ya? ¿O esperamos un Listo, minutico vamos más? comenzando. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, la primera pregunta es ¿cuál es la edad aproximada de nuestra especie humana, el Homo sapiens? Entonces tengan abiertas las dos pestañas, la de la pantalla que estamos transmitiendo, ahí está la pregunta, y la de la página de Kahoot, donde ustedes van a marcar la respuesta, ¿listo? Tienen 30 segundos por cada pregunta, y en esta ya nos quedan 15 segundos. 2 millones de años, 200.000 años, 2.000 millones de años, 2.000 años. Perfecto, la respuesta es que el Homo sapiens tiene solamente 200.000 años, como habíamos hablado. Los dinosaurios duraron en la Tierra 2.000 millones de años, ¿vale? Justamente, aunque parece mucho, realmente no lo es tanto hablando de las eras geológicas. Bueno, muy bien por los que la tuvieron bien. Listo, ahí ya van acumulando los puntos y continuamos en el concurso. Entonces, la siguiente pregunta. Muy bien, acá ya sale el marcador. Listo, la siguiente pregunta es ¿cómo se llama la característica de no establecerse en un solo lugar? La de no establecerse en un solo lugar. Sedentarismo, nomadismo, migracionismo o aislacionismo. Bueno, la respuesta completa era el nomadismo. Recuerden que habíamos dicho que nuestros antepasados principalmente eran nómadas, es decir, que se movían de un lugar al otro buscando tierras con mejores oportunidades para cazar y para conseguir alimentos. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces, miremos cómo vamos de puntos. Muy bien por Paula, Evelyn, Diana, van ganando. Muy bien, bueno, sigamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles eran los principales residuos de nuestros antepasados? ¿Vale? A. Los envases plásticos de un solo uso, los abrigos pasados de moda, los huesos y restos de comida o las lanzas y las herramientas. ¿Cuáles fueron los principales residuos de nuestros antepasados? Antepasados. Muy bien, la respuesta correcta eran huesos y restos de comida. Eso era lo que nuestros antepasados nómadas dejaban atrás cuando iban de un lugar al otro. Muy bien. Entonces miremos cómo vamos de puntos y continuamos. Excelente. Bueno, aquí cambió un poco el podio. Continuamos. ¿Cuáles eran las principales causas de las enfermedades y pestes que experimentaron las primeras civilizaciones? ¿Cuáles eran las causas reales? ¿Los miasmas, los humores, las maldiciones y encantos o los gérmenes patógenos?
Perfecto. La respuesta correcta eran los gérmenes y patógenos. En un pasado no sabían qué eran los patógenos, después descubrieron que eran bacterias y virus principalmente y algunos parásitos, pero en la antigüedad pensaban que eran castigos de los dioses. Muy bien, continuemos. ¿Cuáles fueron las causas de los primeros episodios de contaminación ambiental en la historia? Primeros episodios de contaminación ambiental en la historia. Las erupciones volcánicas y fenómenos naturales, los primeros acueductos, los residuos industriales o las fogatas de nuestros antepasados. Se acaba el tiempo. Perfecto. Las erupciones volcánicas, fenómenos naturales. Habíamos hablado que justamente las sequías, las inundaciones, las erupciones volcánicas eran los primeros problemas ambientales a los que se enfrentaron nuestros antepasados. Muy bien, sigamos. Miremos cómo vamos los de puntos. Paula, Nicole y Daniel van ganando. Muy bien. ¿Cuál fue el primer problema ambiental causado por las actividades humanas? ¿La Gran Niebla de Londres, el desastre de Minamata, la Revolución Verde o la erupción de los volcanes en Tailandia? Perfecto. La Gran Niebla de Londres, como dijimos, fue el primer evento o punto de quiebre en el cual enfrentamos un problema ambiental causado por nosotros mismos. Muy bien. Bueno, tenemos un cambio en el podio. Daniel, Paula y Sofía van en los 3 primeros puestos. Continuemos. Seguidos muy de cerca, ¿no? Sí, está muy reñido. Bueno, ¿cuál es el principal objetivo de la ingeniería ambiental? A. Proteger el medio ambiente del ser humano. Proteger el ser humano de los peligros del medio ambiente. Proteger la salud del ser humano y del medio ambiente. O sembrar árboles. Efectivamente, la respuesta correcta es proteger la salud del ser humano y del medio ambiente. Como vimos, pues pasamos de solo protegernos del ambiente a protegernos y proteger al medio ambiente. Muy bien, excelente. Bueno, esto está muy reñido, ya tenemos otra vez un cambio en el podio. John entró al podio, muy bien. Sí, vamos a ver cómo se desempata esto. ¿El primer lugar es el que tiene premio o cuántos premios son? No sé, Paola, tú podrías colaborarnos, no sé cuántos premios tenemos disponibles. Creo que son 2 o 3 premios. Bueno, sigamos. Perfecto, sigamos y luego lo importante es que quienes queden en el podio nos escriban sus correos y nosotros nos comunicamos con ustedes. ¿Cuál de los siguientes no es un problema ambiental a nivel planetario? No es un problema ambiental planetario. La polución del aire en las ciudades, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, extinción masiva de especies o la acidificación de los océanos. Perfecto. La polución del aire en las ciudades es un problema ambiental de tipo local. O sea, es el único que no es a nivel planetario. Todos los demás son problemas ambientales globales. Muy bien. Me dice Paola que hay premios para los 3 primeros. Perfecto. Entonces nos escriben por interno los que queden en el podio al final del quiz y por favor pues nos dan su correo y nosotros nos comunicamos con ustedes para poderles hacer la entrega del detalle. Muy bien. Bueno, volvió a cambiar el podio, volvió a cambiar el primer lugar. Excelente, esto está muy reñido. Vamos a la última pregunta. Okay. Es la última. Sí, señora.
Ah, no, quedan dos. 9, 2. ¿Con qué Hay oportunidad. herramientas cuenta la ingeniería ambiental para solucionar los problemas ambientales? ¿Con conocimientos técnicos en física, química, biología y matemáticas? ¿Con el discurso ambiental presente en los medios de comunicación? ¿Con la siembra de árboles o con promover el uso de la bicicleta? Ah. Todos la tuvieron bien, perfecto. Eso está claro que es una ingeniería, muy Ujú. bien. Ahora sí, la última pregunta del desempate, vamos a ver cómo va el podio. Oh, Bueno, yo creo que ya quedaron está iguales. muy reñido, perfecto, se mantuvo, pero vamos a ver qué pasa con la última pregunta. Bueno, ¿cuál de los siguientes dichos o adagios populares representa mejor el concepto del desarrollo sostenible? A. El vivo vive del bobo. El fin justifica los medios. La libertad propia termina donde empieza la del otro. O a caballo regalado no se le mira el diente. Perfecto. Bueno, tenemos la respuesta correcta, es la libertad propia termina donde empieza la del otro. Recuerden que hablábamos del concepto de justicia intergeneracional, de no acabar los recursos para que las generaciones del futuro tengan una forma de poder satisfacer sus necesidades, ¿vale? Esta sería el más adecuado. Bueno, miremos cómo quedó el podio entonces. En el tercer lugar, Paula Sandoval. Segundo lugar, para Daniel Guevara. Y primer lugar para Nicole Sierra. Nicole, felicitaciones. Bueno, Felicidades. yo quiero escuchar Nicole. Nicole, ¿de qué colegio eres? ¿Ya me pueden Nicole, escuchar? sí, sí te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy del Liceo Santa Bárbara, Liceos del Ejército. ¿Estás muy entusiasmada con la ingeniería ambiental? Sí, señora, la verdad me pareció genial todo lo que él nos estaba explicando. La Ujú. verdad me emocioné demasiado y no sé, como que me logró meter en el tema y enamorarme de todo lo que le estaba hablando. Nos alegra, qué bueno, Nicole. Bueno, y Daniel, ¿de dónde? ¿De dónde nos de qué colegio eres? Buenas tardes. Ajá, Sí, sí, señora. Buenas tardes. Yo soy del Colegio Liceo Campestre de Cafam. ok. ¿También muy entusiasmado por la ingeniería ambiental? Sí, sí, señora, desde muy pequeño. Me Desde gusta mucho. pequeño, sí, ese es el compromiso de poder aportar y lo importante es actuar, ¿cierto? Lo importante es actuar, hacernos presentes. Qué bueno, me alegra mucho. Y Paula, felicitaciones también, el tercer lugar. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues pensé que iba a quedar de primeras, pero así es la vida, ¿no? A veces cambia en un momento inesperado. Sí, ok, pero bueno, felicitaciones. Veo que Gracias. también estuviste ahí siempre también pendiente. Felicitaciones. Aquí vamos a tomar los datos, como ustedes están registrándose, vamos a tomar los datos y le vamos a hacer llegar el detalle. No se olviden que este es un webinar. Nosotros tenemos toda una serie de masterclass de webinars. Ya la semana pasada tuvimos el masterclass del mes de abril. Hoy tenemos el webinar, en el mes de abril tendremos otro masterclass y webinar y en el mes de mayo otros. Nos alegra que estén tan entusiasmados por la ingeniería ambiental. Felices del compromiso, de la juventud, la que tiene que actuar, ¿verdad? Sebastián, ¿algo más? No, pues los felicito a todos por su participación, muy chévere, estuvo muy reñido el concurso, realmente a todos por estar acá presentes, por estar interesados en el programa, muchísimas gracias. Por favor, no se les olvide a quienes ganaron escribirnos por aquí por el chat sus datos y su correo, porque si no, no tenemos forma de contactarlos, por favor, entonces no se les vaya a olvidar. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. Nos gracias, vemos muchas al gracias, final. Sebastián. Nos Listo. enamoraste de esta bonita carrera. No, con mucho cariño. Yo quedo pendiente al final para mostrarles el experimento. ¿Listo? Quedo Ah, sí. pendiente. Ya nos Bueno, vemos. gracias, Sebastián. Yo ahorita en este momento les voy a compartir porque les quiero mostrar algunas cosas de la ingeniería o temas relacionados con este bonito programa
que tenemos en la escuela, ¿sí? Que estamos realizando nuestro aporte para esta ingeniería. Bueno, ya adicional a lo que les comentó, a lo que les contó Juan Sebastián, pues cuáles son los diferenciales de nuestro programa. Ya Sebastián prácticamente lo dijo todo. Aparte de eso, pues tenemos nuestro programa en la escuela tiene reconocimiento institucional, ¿sí? Nuestra escuela tiene reconocimiento institucional. Tenemos renovación de acreditación institucional de alta calidad. Es una institución de educación superior especializada en ingeniería, como lo recalcó Juan Sebastián, es una ingeniería donde aprenden los principios, los conceptos y para poder realizar grandes aportes. También figuramos en el ranking nacional MIDE. Este programa tiene bastante correlación entre lo que es el programa y la ingeniería civil y la ingeniería ambiental. Si ustedes saben, nosotros como ingenieros civiles construimos, desarrollamos obras de infraestructura, edificaciones, realizamos aportes porque con la población pues a todos le debemos garantizar vivienda, vías para transportarse, viviendas seguras asentadas en suelos resistentes, toda la parte de acueductos, obras hidráulicas que se necesitan, ¿no? Todos nosotros estamos viviendo en un mundo que estamos conociendo, algunos de ustedes hace 15, 18, 20 años, otros quizás hace 40, 50 años, es un mundo muy, muy bonito, que todos quisiéramos tener hijos, nietos, bisnietos, y tenemos que pensar qué le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. No es el hecho de explotar ahora los recursos naturales indiscriminadamente, sino poder mantener la población, garantizarle un determinado bienestar, pero poder reservar para generaciones futuras. Tenemos un planeta muy bonito que debemos cuidarlo. En la escuela tenemos diferentes servicios de bienestar universitario, tienen una ubicación muy estratégica por toda la autopista norte, tiene transporte, ¿sí? Llega el Transmilenio, los alimentadores, tenemos parqueaderos para los vehículos de estudiantes, no solo de los profesores, sino también de los estudiantes. Es un campo orientado a toda la formación integral que se debe desarrollar en un profesional, ¿no? No es solo estudio, ¿sí? Estamos desarrollando una vida y tenemos que tener compensada esa vida que vamos llevando. Amplias zonas verdes, zonas libres de humo, tenemos doctor, servicio médico, ambulancia, servicio de odontología, tenemos un gimnasio, canchas de fútbol, de tenis, de baloncesto, de voleibol, entonces todo para poder realizar una educación total. Estas son imágenes de nuestras edificaciones. Tenemos un campus totalmente armónico con la naturaleza, es totalmente plano, que es muy bonito, y cuidamos mucho la naturaleza, los entornos, la limpieza. Todo el que va a la escuela, ustedes si desean hacer una visita a la escuela, también estamos haciendo visitas, si nos escriben ahí también por el chat, podemos hacer esas visitas, se programan, si quieren ir con sus papás, con sus familiares, lo podemos hacer. Entonces, aquí tenemos los diferentes edificios y pues nosotros en la ingeniería ambiental lo importante que es la práctica, ¿sí? No es solamente la teoría, sino también desarrollar experimentos, probar, experimentar. Para eso tenemos laboratorios. Acá tenemos el laboratorio de hidráulica que en este momento también está teniendo una ampliación gigantesca y estos están al servicio de la ingeniería ambiental. Tenemos los laboratorios propios de ambiental, estos eran antes y estos son ahora. Se les hizo una remodelación muy completa donde ustedes pueden ir a filtrar el agua, donde pueden realizar diferentes experimentos en las diferentes clases que van a tomar. Entonces tenemos cabina de extracción, se pueden medir los caudales, monitorear la calidad del agua, el agua que tomamos, es apta, no es apta, qué tratamientos debemos hacerlo. Y también tenemos en la parte de biodegradabilidad. Ahí están nuestros estudiantes. Es importante también que este programa está fortalecido por los profesores de ingeniería del énfasis de ambiental de la carrera de ingeniería civil, que tienen gran prestigio y gran reconocimiento
de los últimos 30, 40 años. Entonces, no es un programa nuevo, precisamente es gracias al fortalecimiento de esa línea de ambiental en la ingeniería civil que se desarrolló esta importante carrera. Aquí tenemos algunos de los profesores también acompañando a los estudiantes a hacer las diferentes prácticas, también se hacen visitas de obra, aquí tenemos profesoras también con los estudiantes, es bastante enriquecedor, esto es muy, muy importante que los estudiantes puedan acceder a estas visitas, que conozcan el entorno, ¿sí? No es solamente las aulas, muy bonitas, pero es importante que tengamos visto desde todos los puntos en general en que debemos acceder. Aquí tenemos un proceso de floculación, ¿sí? Del agua, de los diferentes procesos que se desarrollan, que tiene que ver con los ríos, los caudales, y qué agua está tomando la población. Entonces es muy importante desde la parte de la ingeniería. Ustedes, yo sé que sabemos que existen los químicos, pero nosotros vamos un poco más allá, que es ingeniería. Entonces tenemos diferentes líneas de investigación donde ya están totalmente fortalecidas a través de los años. En el Centro de Estudios Hidráulicos tiene la línea de investigación en hidráulica e hidrología aplicadas, la ingeniería de los recursos. Nuestro planeta es rico en recursos, debemos cuidarlos, ¿no? Recursos hidráulicos y el medio ambiente, modelación física y numérica de los recursos hidráulicos, esto es matemáticas. Centro de Estudios Ambientales, la parte de la ingeniería ambiental y toda la parte del tratamiento de aguas residuales. Entonces, las clases magistrales, los proyectos de investigación, los proyectos dirigidos, los proyectos de laboratorio, nuestros estudiantes van a las empresas, en las prácticas que se realizan. Entonces, todo esto le da un componente teórico, práctico y en total consonancia con lo que es la realidad que vivimos. ¿Sí? Esto es aplicado, totalmente aplicado, y eso es lo que tienen también nuestros programas de la Escuela Colombiana de Ingeniería, que todo tiene aplicación, ¿sí? No es, la idea es siempre actuar, no es que nos quedemos divagando, pensando, sino es la acción, que es lo más importante, y eso necesitamos. Estudiantes profesionales que actúen. Aquí tenemos visitas a empresas. Esta es la visita que se realizó a la planta de tratamiento de agua potable y aguas residuales El Rosal. Ustedes saben que aquí tenemos unos proyectos ambientales gigantes en Bogotá, plantas de tratamientos de aguas residuales. Visita a la planta de tratamiento de Francisco Werner. Ellos son nuestros estudiantes, ingenieros que llevan casco blanco, futuros ingenieros. Tenemos también la participación en los encuentros de colegios, están nuestros estudiantes también siempre muy animados. Lo importante también es el liderazgo que se le otorga a los estudiantes de las diferentes carreras de la escuela. Son líderes, emprendedores. Aquí tenemos SIMASH, concursos de ingenio, participación en concursos como Eficiencia. Este es el concurso insignia de la Escuela Colombiana de Ingeniería, que la escuela está cumpliendo 48 años, y este programa o este evento se realiza anualmente. Todos los años lo llevamos a cabo y nuestros estudiantes de Ingeniería Civil Ambiental participan activamente. También tenemos participación en eventos y visitas internacionales. Aquí están algunos logos de la Cámara Colombiana de Infraestructura, de las conferencias internacionales. Hay participación tanto de estudiantes como de profesores, donde traen las últimas tendencias que se está realizando a nivel mundial. En este momento, pues aquí tenemos lo que es la movilidad entrante, porque nos visitan estudiantes de otros países, vienen y ven asignaturas con nosotros. Entonces es bastante reconocimiento. Hasta ahora se va a graduar nuestra primera promoción, pues ustedes saben, esta es una carrera relativamente joven, entre comillas, desde la parte de la ingeniería, y ya próximamente, el otro semestre, creo que sacaremos nuestra primera promoción. Y también nuestros estudiantes participan en semilleros para que investiguen, desarrollen y les dé unas determinadas capacidades, ¿sí? Todo esto no para aquí en el pregrado, esto continúa un poco más allá,
porque toda la vida y todo lo que nosotros hagamos en nuestra profesión y en la vida en general es un aprendizaje continuo. Tenemos alianzas, contratos y convenios con diferentes entidades, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. También asociaciones, que es muy importante estar en contacto con las diferentes asociaciones, alianzas institucionales, también aquí hay diferentes asociaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y aquí estamos los profesores de la Escuela Colombiana de Ingeniería, profesores con gran reconocimiento, prestigio, muchos de ellos también graduados de la escuela. También tenemos profesores como Sebastián, que vienen de otras universidades y están totalmente enamorados y convencidos de la importancia de esta profesión y de las profesiones en las que ellos son profesores. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Hasta aquí viene esta presentación. No sé si tengan alguna pregunta o la quieran colocar en el chat. Yo les voy a colocar también mi correo por si tienen alguna pregunta adicional. ¿Qué proceso tenemos que hacer para poder hacer una visita a la universidad? Sí, Valeria, tú nos estás acompañando, ¿verdad? Bueno, Nicola, que acabo de ver. Yo he enviado continuas, en varias oportunidades, un link de un formulario. En ese link tienes que diligenciarlo con tus datos, por favor, todas las preguntas. Y en la pregunta que dice que si quieres realizar un recorrido por la universidad, pones que sí. Entonces yo en estos días me pongo en contacto contigo y pues ya agendaríamos el día y hora de la visita. Gracias, Valeria. Entonces, en este link que ha compartido Valeria, ahí se te pregunta si deseas hacer una visita a la escuela y Valeria, con mucho gusto, agendará la visita. Si quieres ir acompañada de tus padres, lo puedes hacer. Les dejo aquí mi correo electrónico, nancy.torres@escuelaing.edu.co. No sé si tengan alguna otra pregunta o pasamos al experimento que nos quiere mostrar Juan Sebastián. Juan. Bueno, perfecto, listo. Si no tienen más preguntas, les voy a hacer un pequeño experimento. Déjenme, les comparto la pantalla. Okay. Perfecto. Bueno, aquí tengo unos vasitos, unas jarritas. Bueno, entonces, el experimento que quiero hacerles es muy sencillo. Realmente, les voy a explicar cómo, a partir de conocer el medio ambiente, conocer los contaminantes, por ejemplo, los contaminantes del agua, realmente podemos plantear una solución para purificarla. ¿Listo? Este es el caso del test de jarras, así se les llama, ¿vale? Entonces, básicamente les quiero mostrar el agua que yo saqué de un río. Si ustedes la ven ahí, ustedes la van a ver que se ve como un poquito amarilla, ¿cierto? Y que además, pues tiene, le voy a poner un poquito de luz, tiene como unos sólidos tan chiquiticos, ¿cierto? Pequeñitos, que son tan pequeñitos que ellos solos no se sedimentan, ellos prácticamente quedan ahí suspendidos todo el tiempo. Como esto es el agua de un río, hay que entender qué son esos sólidos, y realmente es que esos sólidos la mayoría son arcillas que vienen de los suelos. Es decir, cada vez que hay un evento de lluvia, un evento de precipitación, parte de las arcillas que componen el suelo son arrastradas por el agua y viajan con el agua, llegando finalmente a los ríos, a los lagos y a los océanos, ¿vale? Entonces, hay que entender además qué son estas arcillas o de qué están hechas. Resulta que las arcillas son componentes minerales, es decir, componentes inorgánicos, que en su estructura cristalina tienen básicamente un defecto, realmente así se llama, un defecto en su red cristalina, que se llama una sustitución isomórfica. Bueno, todo eso para decirles que básicamente las arcillas que están acá en el agua, que encontramos en los ríos y lagos, básicamente tienen una carga negativa. Cada sólido tiene una carga negativa y en consecuencia, al tener una carga negativa, pues entre ellos mismos se repelen y todo el tiempo están separados entre sí, y básicamente por eso es que se mantienen así siempre flotando, porque son muy chiquiticos, porque todos tienen carga negativa, no se pueden adherir entre sí. Entonces, la forma de solucionarlo, ¿cierto? La forma de entender cómo remover esas partículas es sabiendo justamente que ellos tienen una carga negativa. Y por lo tanto, aquí tenemos un par de sustancias químicas. Una sustancia química es el cloruro férrico y la otra es el sulfato de aluminio.
Resulta que cuando yo agregue esto en el agua, ¿cierto? Esto va a liberar el aluminio y va a liberar el hierro. El hierro y el aluminio son dos elementos que tienen carga positiva. Como tienen carga positiva, van a reaccionar con las arcillas de carga negativa y van a neutralizar su carga. Al neutralizar la carga, el efecto es que las arcillitas empiezan a agregarse, empiezan a unirse y a conglomerarse entre sí, formando lo que se conoce como un floco, como un conglomerado, ¿vale? Entonces todas esas arcillitas que están ahí suspendidas, después de que agregue los químicos, van a quedar como algo de este estilo. Van a quedar como un sólido de mayor tamaño que se separa por completo. Si ven como el agua alrededor es totalmente transparente y ya todas las arcillitas quedaron unidas en ese floc, en esa materia que ustedes ven ahí flotando. Y el agua finalmente queda así de limpia, ¿vale? Ya eliminando esas arcillitas. Entonces vamos a hacer rápidamente aquí el experimento. Voy a añadir a cada uno de ellos, a cada uno de estos vasitos, un poco de estas sustancias, un poco de los coagulantes, y vamos a agitar cada uno de ellos. Vamos a agitarlos lentamente y ustedes van a ver cómo se empiezan a formar estos flocos. ¿Listo? Entonces ya voy a empezar a agitar lentamente, lentamente, y les voy a mostrar cómo es que se empiezan a formar. ¿Listo? Bueno, entonces, eso que les mostré hace un segundo, si ustedes se fijan, se los voy a acercar acá a la pantalla y le voy a poner un poquito de luz. Fíjense cómo empiezan a formarse esos primeros flocos. ¿Sí los alcanzan a ver? A concentrarse en algunas partes, ¿cierto? Correcto, se empiezan a ver ya como unos sólidos separaditos. Entonces, ya justamente el cloruro férrico y el sulfato de aluminio que les dije permitió neutralizar la carga de las arcillitas y las arcillitas empezaron a unirse entre sí. Entonces fíjense cómo después de agitarlas se empiezan a unir y empiezan a formar sólidos de mayor tamaño. Al aumentar el tamaño, ya ellos pueden sedimentarse fácilmente. Entonces la vamos a dejar acá. Les voy a mostrar. Este que les acabo de mostrar fue con el cloruro férrico y este otro es con el sulfato de aluminio. ¿Vale? Entonces ambos tienen la misma funcionalidad. Es simplemente que el cloruro férrico pues agrega un poco más de color. Ya estos sólidos que están acá hay que esperar un rato más a que se empiecen a sedimentar, que empiecen a irse al fondo y a que empiecen a terminar de unirse para que queden algo de este estilo, ¿vale? Ya cuando está de este estilo, realmente lo que se hace es una separación de ese lodo, así se le llama, de ese lodo, y finalmente lo que se extrae es un agua así, totalmente cristalina. Sin embargo, ojo, también entendiendo al medio ambiente, a pesar de que ustedes la vean así de cristalina, no la podemos tomar. No la podemos tomar. ¿Por qué? Porque resulta que aquí en esta agua transparente todavía hay algunos organismos microscópicos. Hay bacterias y hay virus que podrían enfermarnos si no la tomamos. Entonces, ya verán seguramente más adelante en su carrera que a esta agua hay que someterla a un proceso de desinfección para poder eliminar a los microorganismos patógenos y que ahora sí pueda ser considerada potable. ¿Ven? Entonces, quiero volver a mirar estos para que ustedes vean cómo ya dejó de ser amarilla y fíjense cómo se están yendo al fondo los sedimentos, cómo se están ya llegando al fondo las arcillitas floculadas. ¿Listo? Eso que yo acabo de hacer es lo que se conoce como el proceso de coagulación y floculación. Cuando eso se deja sedimentar, la sedimentación, posteriormente podríamos incluir un filtrado y finalmente desinfectar el agua. Y ya con eso podemos generar agua totalmente potable. ¿Listo? Bueno, pues realmente era un experimento muy sencillo que les quería mostrar justamente para que ustedes vieran en tiempo real cómo es que estamos tratando el agua. Ya seguramente cuando construyamos y diseñemos una planta de tratamiento, pues tendremos que generar unas estructuras que sean capaces de garantizar estos procesos de una mezcla rápida, una mezcla lenta, una sedimentación y demás, para poder separar el contaminante, que es un sólido, poderlo separar de el líquido. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Qué bueno, gracias. Son los tratamientos que se usan en los acueductos, ¿no? Para suministrarnos también el agua
el agua que tomamos nosotros, que nos llega a nuestras casas. Correcto. Bueno, así es. Muchas gracias, Juan Sebastián. No, gracias a ustedes nuevamente. Muchas gracias. Yo que sé que ustedes también los hacen allá en su colegio de física, química, pero esto es continuar, ¿no? Continuar haciendo experimentos, que así es que vamos desarrollando, vamos aprendiendo, vamos investigando, vamos avanzando. Yo creo pues que si no hay preguntas por parte que hayan estado aquí presentes, que nos hayan atendido, que tengan interés por estudiar esta bonita profesión, ingeniería ambiental, ¿sí? Ingeniería ambiental es de gran reconocimiento, esta profesión, de gran compromiso, y pues quienes son los llamados a resarcir todo esto que ha pasado en los últimos 100, 150 años, por todas estas revoluciones y todo el afán que ha tenido el hombre por desarrollarse, por evolucionar, comprometiendo la naturaleza. Entonces tenemos que hacer un alto, un stop, no es parar porque tenemos la población, hay que garantizarle un stand de vida, pero haciéndolo de manera amigable con el medio ambiente. Entonces muchas gracias a todos ustedes. Paola, ¿teníamos a alguien acá de esto financiera? Paola. Sí, señora. El día de hoy nos acompaña. Ah, qué bueno. Listo. Si tienen alguna inquietud, buenas tardes. Por si acaso ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, nosotros pues tenemos formas de financiación y aquí nos las van a contar. Muchas gracias. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Voy a mostrarles la presentación de nuestra oficina. Ok, ¿me confirman si ven la presentación, por favor? Ya casi, ya la tenemos. Ya se ve. Ok, bueno. Bueno, pues para todos, mi nombre es Diego Andrés Ocampo, profesional de la Oficina de Apoyo Financiero. Nuestra oficina se encarga principalmente del tema de las matrículas, la administración de las becas, descuentos, convenios y la parte de la financiación de las matrículas. Entonces, pues como primera información, pues importante recordarles que el proceso de inscripción tiene un costo de 99.000 pesos para el periodo 2021-2. Tenemos algo, digamos que diferencial en cuanto a otras universidades, y es que nosotros hacemos una evaluación de los ingresos del núcleo familiar del estudiante y del pago de la pensión para decirles cuánto deben cancelar por concepto de matrícula en la universidad. En ese orden de ideas, y tratándose aquí del programa de ingeniería ambiental, para las ingenierías tenemos un costo de 10.900.000 y este valor puede disminuir hasta 4.500.000 y dependerá pues de los factores, de las variables que les nombraba yo inicialmente, los ingresos de su núcleo familiar y el costo de pensión. Cuando ustedes realizan el proceso de admisión, deberán cargar unos documentos a la plataforma que soportan esa información, y con base a eso pues les damos un costo de semestre. Digamos que esto es muy importante, ya que somos pues la universidad privada en Colombia que realiza este tipo de valoraciones para los estudiantes. Digamos que somos los únicos en Colombia que lo hacemos. Trabajamos como una universidad pública en cuanto a costos. Entonces, pues digamos que es una buena oportunidad para todos aquellos estudiantes que no necesariamente pues tengan que tener muchos recursos, sino que simplemente más que los recursos sean las ganas de estudiar. Bueno, además, adicional, y después de realizar pues el estudio socioeconómico para el costo del semestre, pues van a contar ustedes con una serie de herramientas para hacer la cancelación del semestre. Por estas épocas pues estamos presentando estas alternativas de financiación directa, es decir, con la universidad, con la Escuela Colombiana de Ingeniería, presentamos una financiación directa en donde les podemos financiar hasta el 50% del valor de la matrícula en un plazo de 6 meses. Esto pues tiene una tasa de interés muy baja
del 0.6% mes vencido. Es una tasa pues que no tiene comparación con una entidad financiera. Adicional, pueden utilizar algo que nosotros denominamos plazo de pago sin interés en 2 cuotas. Para esto tienen ustedes pues la posibilidad de pagar el 50% del valor de la matrícula al inicio, y posterior, aproximadamente en la mitad del semestre, pueden cancelar el otro 50%. Esto es a 2 cuotas y no les va a generar intereses. Ok, entonces aquí pasamos a las fechas de pago. Estas fechas pues son del periodo 2021-2. Aquí dice 1, pero pues podemos hacer caso omiso a este 1. Entonces, para los estudiantes nuevos tenemos algo especial, y es que contamos con una serie de descuentos por pronto pago. En ese orden de ideas, desde este momento y hasta que recibamos el último pago el 16 de junio, les daremos un descuento del 15%. Si no alcanzan al 16 y pues requieren fechas adicionales, ya podrán contar con un descuento del 7%, que será del 17 de junio hasta el 8 de julio. Y ya posterior al 8 de julio, pues ya pagaremos un valor de matrícula sin descuento. Entonces, estas son las fechas con pronto pago. Y lo que les decía yo del pago en 2 cuotas, la primera cuota será hasta el 15 de julio y la segunda cuota quedará facturada para el 1 de octubre. En cuanto a las becas internas y externas, pues la primera beca con la que contamos, pero pues infortunadamente pues aquí no aplica porque tenemos la Julio Garavito, pero esta solo aplica para programas de matemáticas, economía e ingeniería eléctrica. Pero pues además de esas pues tenemos otras adicionales. Tenemos la beca de excelencia académica. Esta sí aplica para todos los programas académicos. A partir de 4º semestre cubre hasta el 100% del valor de la matrícula y se pueden presentar con un promedio igual o superior a 4.25. Estas son pues las internas. Y en las externas tenemos una beca con la Fundación Bolívar da Vivienda. Esta beca cubre el 90% del valor de la matrícula. Este está dividido en 2 partes, 50% que es un descuento que otorga directamente la universidad y otro 50% que es un crédito a largo plazo que se empieza a pagar cuando el estudiante finaliza la carrera. Entonces en sí el beneficio sería el 50% que otorgaría la universidad. Y por último tenemos la Fundación Regalo de Dios, que es una fundación pues, que fue creada por uno de los fundadores de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Esta beca está otorgando becas desde 2º semestre de cualquier programa y se pueden presentar los estudiantes con un promedio igual o superior a 3.5. Esto se hace directamente con la fundación. En cuanto a descuentos, entonces tenemos el descuento de pronto pago, que era el que ya les había mencionado yo, y con las fechas pues, que pude describirlas. Tenemos un descuento para hijos de empleados, un descuento de puntaje Saber 11. En este digamos que pueden aplicar absolutamente todos los estudiantes con buenos resultados en su Saber 11. La universidad realiza una clasificación de sus puntajes en las áreas que solicita para cada carrera y les da una clasificación de bajo, medio o alto. Si el estudiante tiene matemáticas en alto, tiene un descuento de 500.000 pesos. Si tiene matemáticas y otra en alto, tiene un descuento de 1.000.000. Y si tiene las 3 áreas en alto, se le otorgará un descuento de 1.500.000. Este descuento puede ser por toda la carrera, dependiendo de los resultados académicos del estudiante. Para renovar un puntaje, un descuento Saber 11, el estudiante debe presentar un promedio acumulado de 3.8 en su promedio acumulado. Y con eso lo vamos a renovar automáticamente. Este descuento no tienen que solicitarlo. Este descuento simplemente con la respuesta de admisión, si cumple los parámetros, saldrá automáticamente en su orden de matrícula. Ok, entonces continuamos. El descuento hijo de egresado para aquellos estudiantes pues, que tienen esta condición pueden contar con un descuento del 10%. Tenemos descuento de hermanos. Este descuento va dirigido a estudiantes de pregrado que estén activos en un semestre académico. Si hay 2 hermanos estudiando en un semestre, les otorgaremos un descuento del 10%. Si hay 3 hermanos o más, le otorgaremos un descuento del 15%. La única condición es que estén estudiando los 2 en este periodo académico.
Para aquellos estudiantes que hacen una movilidad internacional les aplicamos un descuento del 80%. Para los que realizan una práctica profesional les hacemos un descuento del 40%. Y tenemos una opción para aquellos estudiantes que no quieren ver su carga completa, sino que quieren realizar la mitad de la carga académica en un semestre, en donde pues solo tendrán que pagar el 50% del valor de matrícula. ¿Listo? Entonces estos son los descuentos que tenemos activos actualmente. Importante informarles que los descuentos, las becas no son acumulables. Vamos a tomar siempre el de mayor valor y ese va a ser el que le vamos a aplicar a la orden de matrícula. Continuamos aquí con una serie de convenios que hemos venido pues trabajando nosotros para beneficiar a los estudiantes, para que pues cuenten con facilidades de pago para la carrera. Entonces tenemos unos convenios institucionales. El primero es con Lumni. Lumni es una compañía financiera que presenta unas particularidades, y es que otorga créditos a muy largo plazo, en donde simplemente les va a cobrar el valor de los intereses durante el estudio, y cuando el estudiante finaliza su carrera le van a armar un plan de pagos conforme al ingreso que presente el estudiante, en ese momento el profesional. Entonces este es un primer convenio muy interesante. Este convenio aplica para los estudiantes a partir de quinto semestre y les piden un promedio de 3.6. El siguiente es con Fincomercio. Fincomercio nos está otorgando unos subsidios de sostenimiento. Estos los pueden solicitar a partir de segundo o tercer semestre y lo hacen a través de un fondo de solidaridad que tenemos nosotros. Simplemente hay que presentar los documentos y con esto pues se revisa si cumplen las condiciones y se envía a la fundación para que ellos otorguen los beneficios. El siguiente es Bancamía. Tenemos un convenio con Bancamía, el cual otorga un 5% del valor de la matrícula como descuento. Este está dirigido a empleados e hijos de empleados de Bancamía. En cuanto a los territoriales, pues tenemos un convenio muy importante con la Gobernación de Cundinamarca. Ese convenio pues comienza con el Fondo Transformando Vidas. Este fondo pues va dirigido a todos los estudiantes desde primer semestre. Para los antiguos hay que tener un promedio académico, para los nuevos pues ellos ponen las condiciones. Ellos están otorgando hasta 6 salarios mínimos legales vigentes para aquellos beneficiarios, y adicional la universidad les otorga un 10% del valor de la matrícula. Entonces esto se debe realizar directamente con la gobernación. El siguiente es el convenio de 4 por una opción de vida, que también es de la Gobernación de Cundinamarca. Este va dirigido a estudiantes egresados de colegios públicos de Cundinamarca y que demuestren que viven en algún municipio de ellos. Entonces estas son las únicas condiciones. Además pues es presentarse. Esta convocatoria se realiza a través del ICETEX. En este 4 por una opción de vida lo que se implementa es que la gobernación otorga un 25% del valor de la matrícula, el ICETEX otro 25%, la universidad otro 25% y el estudiante el otro 25%. Entonces es la unión de 4 personas que se unen para pagar el valor de la matrícula del estudiante. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta para aquellos estudiantes que viven en Cundinamarca. El siguiente pues es el de Generación E. El programa de Generación E es el que está reemplazando al programa Certilopaga. Ya los beneficiarios están, los estudiantes saben si tienen o no el beneficio de Generación E. Lo que tenemos que esperar en este momento es que habiliten plataforma 2021-2. Esto se hace también a través de ICETEX. Entonces ellos habilitarán la plataforma hacia primera, segunda semana de mayo, y a partir de ese momento ya se podrán hacer los trámites de legalización. Y por último tenemos pues el convenio con la alcaldía y con la Secretaría de Educación. Ellos pues otorgan unos beneficios para los mejores bachilleres de Bogotá y realizan pues todos los trámites a través de ICETEX y la información a través de la página web de la SED, de la Secretaría de Educación. Ellos están dando becas, beneficios de hasta 11 salarios mínimos legales vigentes. Entonces hay que revisar la página de la SED para mirar los criterios de la convocatoria y las fechas de la convocatoria.
En cuanto a fundaciones, tenemos a la Fundación Cavalier Lozano. Esta fundación es del grupo La Alquería. Ellos tienen un grupo de colegios con los que trabajan semilleros de investigación. Entonces, si el colegio de donde es egresado el estudiante pertenece a la Fundación Cavalier, pueden solicitar el beneficio, es como una beca. Entonces, ellos presentan los requisitos y seleccionan los beneficiarios. Ellos están dando 1 millón de pesos, y si la persona se presenta a la universidad, a la escuela, nosotros le vamos a otorgar 1 millón de pesos adicional como descuento de la matrícula. La Fundación Tomás Rueda, este es del grupo de colegios del San Bartolomé. Ellos, al igual que la Fundación Cavalier Lozano, también tienen pues unos beneficios. Entonces nosotros hacemos parte del pool de universidades a las cuales se pueden presentar. Si el estudiante es beneficiario de esta fundación, la fundación está otorgando el 40% del valor de la matrícula, y nosotros adicional otorgamos el 30% de descuento. La Fundación Bolívar da Vivienda, pues fue la que les comenté en el slide de las becas, en donde pues les comentaba que hay una beca del 90% del valor de la matrícula, y es a partir de quinto semestre. Y en cuanto a las alcaldías, tenemos convenio con la alcaldía de Cogua, de Tenjo, de Chía y de Tocancipá. Entonces, pues Tocancipá está ofreciendo un 30% del valor del semestre, y nosotros adicional aplicamos el 10%. Cogua y Tenjo está dando unos subsidios de sostenimiento, y si ustedes son beneficiarios, nosotros les aplicamos un 10% del valor de la matrícula. Y último, Chía está dando 1 millón de pesos para el valor de la matrícula, y adicional nosotros les aplicamos un 10% de descuento. Entonces, esto con las alcaldías hay que tramitarlo a través de ellos, y ellos son los que seleccionan los beneficiarios. Cuando estén seleccionados los beneficiarios, nos los envían y nosotros les aplicamos los respectivos descuentos. Y ya como último punto, pues las entidades financieras. Estas son todas las entidades financieras con las que tenemos convenio y con las cuales se puede realizar una financiación de hasta el 100% del valor de la matrícula o del porcentaje que se requiera. Entonces tenemos a Banco Pichincha, Financiar, a Fincomercio, a Michelsen, tenemos Sufi de Bancolombia, Grupo Pomeva. Tenemos un contrato, un convenio especial con el ICETEX, que ya les cuento un poco más la minucia de este contrato. Y aquí podemos encontrar cómo se puede pagar el valor de la matrícula. Pueden pagar en bancos con la orden de matrícula, un pago mixto en la caja de la escuela, es decir, que combinan varias tarjetas, o tarjeta y efectivo, o un cheque y una tarjeta. Esos son los pagos mixtos. El pago por PSE, que es el internet, y el pago con entidades financieras, cesantías del Fondo Nacional del Ahorro, pueden realizarlo, simplemente nos hacen llegar los soportes de la aprobación del crédito o del retiro de cesantías, y nosotros legalizamos el giro que nos hagan ellos. En cuanto a ICETEX, pues ellos tienen una línea de crédito que se llama Tú Eliges. Estas son como las opciones que presenta ICETEX. ¿Ellos qué hacen? Ellos le dan el 100% del valor de la matrícula a la universidad, y ustedes seleccionan qué porcentaje de ese 100% quieren pagar durante el semestre. Entonces hay una línea de corto plazo en donde ustedes dicen, oiga, lo que me giró ICETEX, el 100% se lo voy a pagar en 6 cuotas. Entonces esto es una línea de corto plazo. Unas líneas de mediano plazo en donde dicen, del 100% yo voy a pagar solo el 40% durante el semestre, en 6 meses. Y unas líneas de largo plazo pues que pagan porcentajes muy pequeños durante el semestre. Y pues el excedente que quede por pagar pues se va acumulando para que al final de la carrera el estudiante comience a cancelar pues ese valor, y les van a dar el doble de tiempo que utilizaron el crédito, esperaría uno que 10 años para pagar ese excedente. Entonces estas son las diferentes líneas. Aquí encuentran pues los requisitos académicos, y ya es hacer la solicitud directamente en la página web de ICETEX. Como les contaba, hay que esperar a que ICETEX habilite la web de ellos con el nuevo periodo para hacer las solicitudes, y esto pasa aproximadamente hacia la primera o segunda semana de mayo. Para hacer la solicitud, simplemente ingresan a la página web de ICETEX, revisan las condiciones que fueron las que miramos en el slide anterior. Se debe tener un deudor solidario, una persona
que responda por la obligación mientras el estudiante pues está estudiando. Ese deudor pues no puede ser mayor de 65 años, no puede estar reportado en centrales de riesgo y debe tener ingresos fijos. Ya, esas son las condiciones del deudor. Entonces se ingresa a la web, se hace la solicitud, se presenta el deudor solidario y se espera la respuesta. Si la respuesta es aprobado, simplemente pues se legaliza el crédito directamente en la universidad. Actualmente todo se está haciendo virtualmente, entonces únicamente es estarnos pues comunicando entre el estudiante y la oficina de apoyo financiero para realizar el proceso de la legalización. Entonces pues esta es toda la información que tenemos referente a la oficina de apoyo financiero. Mi correo es diego.ocampo@escuelaing.edu.co. Se los voy a poner en el chat del webinar para que ustedes pues si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, sugerencia, pues me pueden escribir, o si quieren también, si desean, pueden también pues hacernos las preguntas en el chat y aprovechamos que estamos en este espacio. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, por aquí creo que tenían una pregunta. No sé si de pronto, Andrés, nos puedas ayudar a responderla. Era sobre el Fondo de Administración Transformando Vidas, que cada cuánto lo ofertan. Ok, gracias. Sí, ya vi la pregunta. Efectivamente, ellos realizan oferta cada semestre. El problema del Fondo Transformando Vidas es que no se adecúa a las fechas de pago de las universidades. Ellos dan las respuestas muy tarde, pero ellos semestralmente hacen una convocatoria. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, la ingeniera tuvo que salir a una reunión, entonces me pidió el favor que yo terminara y cerrara la reunión. Pues realmente sin ánimo de extendernos mucho más, pues aquí pueden revisar en el link, está también el correo de Diego que nos decía para que le puedan escribir acerca de apoyo financiero, pero realmente nada más reiteramos gracias, muchas gracias por su tiempo y su atención. En la escuela los esperamos totalmente con los brazos abiertos y nada, esperamos que hayan disfrutado de esta charla y nos veremos más adelante, ¿vale? Que estén muy bien, muchísimas gracias. Chao.